Bonjour et bienvenue à notre leçon d'aujourd'hui. Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestra lección de hoy. Aujourd'hui, nous allons découvrir les verbes en ER au présent de l'indicatif. Hoy vamos a descubrir los verbos en ER en el presente del indicativo. Vamos a comenzar explicando qué son los verbos en ER y luego vamos a tratar de entender un poquito qué es el presente del indicativo en español para compararlo con el francés. Comenzamos con los verbos en ER. Aquí tienen una lista de algunos de esos verbos en ER. Los verbos que decimos verbos en ER, que llamamos de esta manera, son verbos cuyo infinitivo termina con la terminación ER. Es decir, cuando se escribe en infinitivo, las últimas dos letras son la E y la R. Recuerden lo que descubrimos en nuestro guía de pronunciación. Cuando una palabra termina en ER, se pronuncia E. Así que aquí tenemos la palabra chanter, que es el verbo cantar, danser, bailar, écouter, escuchar, marcher, caminar, parler, hablar, regarder, mirar. Vamos a ver cómo conjugamos prácticamente todos los verbos cuyo infinitivo terminan en ER en el francés. Hay una sola excepción que veremos un poco más adelante en la unidad, pero todos los demás verbos cuyo infinitivo termina en ER en el presente del indicativo. ¿Qué es el presente del indicativo? Si yo les dijera a ustedes que conjugaran el verbo cantar en el presente del modo indicativo en español, ustedes lo conjugarían de la manera como está mostrado en esta tablita. ¿Ven? Yo canto, tú cantas, canta, cantamos, ustedes cantan, ellos cantan o ellas cantan. Este es el presente del modo indicativo. En francés, esta conjugación, este presente del modo indicativo, tiene un equivalente directo, que se va a llamar prácticamente de la misma manera, ¿no? El présent de l'indicatif, y que lo tienen aquí a la izquierda. Sin embargo, hay que tener cuidado porque en español también utilizamos una estructura que es esta que está aquí a la derecha, que es el verbo estar conjugado en el presente del indicativo acompañado del gerundio. Ven aquí el ejemplo del verbo cantar. Canto, estoy cantando, cantas, estás cantando, canta, está cantando, etc. Nosotros utilizamos estas dos estructuras, pero en francés, por lo general, no hay una diferencia entre una y la otra. Ambas van a tener una sola traducción al francés, que es la del presente del indicativo. Igual, muchas veces en francés, cuando se usa presente del indicativo, habría dos posibilidades de traducción al español. Una vez visto esto, podemos entonces proceder a conjugar nuestros verbos en ER en este tiempo del modo indicativo, el presente del modo indicativo. Para hacer esto, tenemos que seguir tres pasos muy sencillos. El primer paso es identificar la raíz del verbo, lo radical o la racine, la raíz del verbo. Para encontrar lo radical, que es esta parte que está aquí, vamos a separar del verbo cuando está en el infinitivo estas dos letras R, que son la terminación, la terminaison. La terminaison, que es con lo que termina el verbo, vamos a separarlo. Lo que nos queda del verbo es lo radical, la raíz. Le radical, c'est la partie qui reste invariable, qui ne va pas changer, qui va se répéter. Es la parte que no cambia, que no varía, que vamos a estar repitiendo. Y esto lo vamos a entender un poquito mejor en los próximos pasos. Es decir, que el primer paso que vamos a seguir es identificar lo radical, y para identificar lo radical vamos a eliminar la ER del infinitivo del verbo. Lo identificamos y lo colocamos de lado. Para nuestro segundo paso, tenemos que conocer el pronombre sujeto en francés, le pronom sujet, y sus posibilidades. El pronombre sujeto o pronombre personal es un pronombre que va a sustituir a las personas gramaticales. Tanto en francés como en español hay tres personas gramaticales. La première personne, primera persona, la deuxième personne, segunda persona, y la troisième personne, la tercera persona. Para cada una de estas personas tenemos una forma singular, singulier, y otra plural, pluriel. El pronombre sujeto que va a sustituir a la primera persona en singular es je. Je. El plural de je, nous. Nous. Para la segunda persona singular, tu.
tu. El plural de tu, vous, vous. Y para la tercera persona singular hay dos posibilidades, il u elle. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que en la tercera persona vamos a identificar también el género. Il es masculino singular, elle es femenino singular. Pero para estas también tenemos otra forma que es el plural. El plural de il es il, que se escribe con S, pero no se pronuncia. Y el plural de elle es el, que se escribe con S, pero tampoco se pronuncia. Recuerden lo que vimos en la guía, la S al final no la vamos a pronunciar en ninguno de estos casos que estamos viendo aquí en el plural. La pronunciación al final sería algo como esto. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Otra forma de ver estos pronombres, comparándolos con el español, es así, ¿ven? Tienen aquí la tablita con los pronombres en francés, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, y su equivalente en español, lo que nos permite entender mejor su significado. Observen que aquí tienen que tener cuidado con dos de ellos. El primero es nous, la primera persona plural, porque en francés tienen una sola forma para el masculino y el femenino, pero en español tenemos dos. Es decir, que nous puede ser tanto nosotros como nosotras. También tienen que tener cuidado con vous. Hay una sola forma en francés, pero en español hay dos, porque vous puede ser singular o plural. Es decir, vous puede ser tanto usted como ustedes. Una vez que ya conocen estos pronombres sujetos y que hemos identificado lo radical, la raíz de nuestro verbo, podemos proceder entonces para este paso número 2, que consiste en escribir el pronombre sujeto acompañado de la raíz, lo radical. ¿Se recuerdan? ¿Verdad? Que la raíz es lo que queda cuando eliminamos la ER del infinitivo. Así que aquí repetimos el pronombre sujeto con el radical. Aprovecho para mencionar que en francés como en inglés, aquellos de ustedes que hablan inglés, los verbos siempre están acompañados de su pronombre o del sujeto. No es como en el español, que los verbos pueden estar solitos sin que se ponga el sujeto de manera explícita. Aquí, observen que ya tenemos nuestra estructura básica, que es nuestro pronombre con el verbo. Y en este caso, el verbo, lo que tenemos es la raíz. Observen cómo la raíz es la misma para todas las personas. Se repite, no cambia, es igualita para todos. ¿Qué nos falta para completar esta conjugación? Nos falta terminar el verbo y lo vamos a terminar con la terminación, con la terminación correcta. Si para el infinitivo la terminación era ER, para el presente el indicativo ahora tenemos otras terminaciones. Observen en esta tabla las terminaciones correctas para cada una de las personas gramaticales. Para la primera persona la terminación va a ser E, para la segunda la terminación va a ser ES, para la tercera la terminación va a ser E, para la primera persona plural ONS, para la segunda persona plural EZ y para la tercera persona plural ENT. Así que para completar la conjugación de los verbos en ER en el presente del indicativo, terminamos colocando la terminación correcta para la persona correcta. Para je, observen, E, para tu, ES, il ou elle, E, nous, ONS, vous, EZ, il ou elle, ENT. Y ya aquí completamos nuestra conjugación. Está el verbo chanter, aquí tienen el infinitivo, conjugado en el presente del indicativo. ¿Cómo vamos a pronunciar este verbo? Bueno, pues va a depender, la pronunciación va a depender de la terminación. Aquí tienen la misma tablita con las terminaciones, pero esta vez estamos indicando cómo se pronuncian. Observen que la mayoría de estas terminaciones no se pronuncian. Solamente vamos a pronunciar dos de ellas. La terminación de nu, que es ONS, y se va a pronunciar on, es decir, no pronunciamos la S, eso sigue la misma regla que ya habíamos visto, y vous, que terminan en EZ, y como ya también habíamos visto en nuestra guía, cuando una palabra termina en EE, ER o EZ, ER o EZ, se va a pronunciar E. Así que es on y E. Las demás, para efectos de nuestra pronunciación, no existen, no se pronuncian. Solamente vamos a pronunciar la terminación para nous y la terminación para vous. Vamos a ver cómo queda entonces la pronunciación de nuestro verbo chanter conjugado en el presente del indicativo.
Je chante, no pronuncio. Tu chantes, no pronuncio. Il chante, elle chante, no pronuncio. Nous chantons, vous chantez, que pronuncio igual que el infinitivo, chanter, chanter, la misma pronunciación, la regla que vimos en la guía. Il chante, elle chante, no pronuncio. Es decir, que voy a tener al final 3 posibilidades de pronunciación. Chante, 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 porque no pronuncio esas terminaciones. Chantons y chanter. Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante. En el documento PDF de esta lección van a tener un enlace de un video en YouTube en donde tienen la pronunciación del verbo chanter con las terminaciones para que les pueda servir de repaso. Aquí tienen otros verbos cuyo infinitivo termina en ER. Porque es útil dominar estos 3 pasos que acabamos de mencionar, de presentar. Esto es casi un método mágico. Si ustedes conocen estos 3 pasos, no tienen que aprenderse las conjugaciones de los verbos en ER de memoria. Los verbos cuyo infinitivo termina en ER son la gran mayoría de los verbos en francés. Más del 90% de todos los verbos de francés tienen un infinitivo que termina en ER. De hecho, todos los verbos cuyo infinitivo termina en ER se van a conjugar de esta manera, con una excepción que es el verbo aller, y ese verbo lo vamos a ver en otra lección en esta unidad. Miren aquí el verbo danser. Vamos a usarlo como modelo. Danser, tenemos la conjugación que ya vimos. La voy a repetir. Je danse, tu danses, il danse, nous dansons, vous dansez. Il danse, si yo tomo cualquier otro verbo en ER, en este caso, por ejemplo, el verbo parler, sustituyo la ER por la terminación correcta, lo acompaño del pronombre sujeto y lo pronuncio correctamente, es decir, siguiendo el modelo de Danser, no tengo que aprendérmelo de memoria. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Observen, regardez, el mismo modelo. Je regarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde. Ou el verbo marcher. Je marche, tu marches, il marche, nous marchons, vous marchez, il marche. Siempre el mismo patrón, las mismas terminaciones y el mismo patrón de pronunciación. Si pueden conjugar el verbo danser, pueden conjugar todos los demás verbos sin tener que aprendérselos de memoria. Lo que sí deben memorizar son los pasos y evidentemente pues las terminaciones. ES, ONS, EZ, ENT para poder escribirlo correctamente. Se nos quedó un verbo, el verbo écouter. El verbo écouter tiene una particularidad que es que comienza con una vocal. Aquí tienen que tener cuidado los verbos en ER, verbe en ER, avec voyelle u H voyelle, que comienzan con una vocal, o la letra H seguida de una vocal, tienen 2 particularidades que deben tener en cuenta. La primera es que el pronombre sujeto je, cuando está conjugado el verbo, va a perder la letra E y se va a unir con un apóstrofo al verbo, ¿verdad? Y van a formar una unidad aquí, como si fuera una sola palabra. Observen que el verbo aimer, cuidado aquí, A-I-S-E, aimer, va a seguir el mismo patrón de pronunciación que ya vimos con danser. Si lo pronunciamos sin el pronombre, observen, aimons, aimé, es decir, aquí están las 3 posibilidades que vimos ahorita. Aimons, aimé. Es lo mismo. ¿Qué cambia aquí en las 3 personas de singular? Que je se va a unir al verbo con un apóstrofo y se va a pronunciar como una sola sílaba. J'aime. J'aime. Para los otros no hay cambio. Tu aimes, il aime. Ese es el primer cambio. Para el segundo cambio, tenemos que presentar aquí lo que es la liaison, la ligadura en francés. La liaison es un fenómeno en francés que no existe realmente en español. Es la unión fonética entre las palabras. C'est l'union phonétique entre deux mots, entre 2 palabras. En francés hay palabras, nosotros vimos que hay palabras que tienen letras con las que terminan y que no se pronuncian, pero también hay palabras
que tienen una letra al final que no se pronuncia, pero que sí va a pronunciarse como parte de la palabra que le sigue, se va a unir a la otra palabra. Es un fenómeno que de francés oral, no se escribe la ligadura, se pronuncia. Tienen tres tipos de ligadura en francés. La ligadura que le llaman obligatoria, la liaison obligatoire, como estos tres ejemplos que tenemos aquí. Comment allez-vous? Observen esta palabra, comment. Comment termina en T. Por lo general, esa T de comment yo no la pronuncio. Pero aquí voy a pronunciarla haciendo una ligadura con la palabra que le sigue, con este verbo. Comment allez-vous? Comment allez-vous? No es posible pronunciar en francés comment allez-vous. Es un error. Tengo que pronunciar comment allez-vous? Comment allez-vous? El segundo ejemplo es aquí. Les étudiants sont contents. Les étudiants sont contents. Esta palabra se pronuncia le. Y estudiantes, étudiants. Pero cuando tengo una al lado de la otra, no tengo opción. Tengo que unirla. En este caso, cuando termina la palabra con S, yo la uno como si fuera una Z francesa. Les étudiants sont contents. Los estudiantes están contentos. Por último, tenemos un ejemplo con el mismo verbo que vamos a terminar de conjugar en un momentito, que es el verbo aimer, nous. Nosotros ya vimos que este pronombre tiene una S que no se pronuncia, nous. El verbo es aimons, pero cuando tengo uno frente al otro, tengo que unirlos con esta Z francesa. Nous aimons. No es posible decir nous aimons, no está correcto. Nous aimons. Nous aimons le français. A veces, la ligadura es opcional. Elle est facultative, la liaison, parfois. Por ejemplo, aquí. Je vais écouter de la musique. Je vais écouter de la musique. Voy a escuchar música. No tengo que hacer la ligadura, no tengo que unir aquí. Pero puedo hacerlo. Puedo pronunciar también je vais écouter de la musique. Je vais écouter de la musique. ¿Cuál es la diferencia entre je vais écouter y je vais écouter? Cuando se hace la ligadura en francés, el francés suena más elegante. Es un francés más formal. Yo durante el curso les estaré indicando cuando la ligadura es opcional y cuando es obligatoria. Por último, hay veces cuando la ligadura no es posible, la liaison interdite, prohibida, interdite. Aquí vemos un solo ejemplo que viene del diálogo a la faculté de lettres. Marité s'approche, elle s'approche, et ils se font la bise. Et ils. Esta palabra e, que termina con T, nunca permite la ligadura. No es posible pronunciar esa T en ningún contexto. No es posible decir et-il, es un disparate, no existe. E-il, aquí no es posible. También, en la medida que vayamos descubriendo vocabulario nuevo, yo les iré indicando estos casos de ligadura que está, la que es prohibida, donde no se puede hacer. Muy bien. Entonces, volvemos a nuestro verbo. El verbo aimer, que comienza con vocal. J'aime, tu aimes, il aime, elle aime. En el caso de las personas en singular, recordamos la que je se une con un apóstrofo. Y en el caso de las personas en plural, aquí la ligadura es obligatoria. No tengo opción. Tengo que unir mi pronombre al verbo. La pronunciación correcta aquí sería nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Observen que yo estoy pronunciando el pronombre de manera correcta, ¿no? Como lo aprendimos. Yo pronuncio primero el pronombre, yo no pronuncio la S de ese pronombre. Yo no estoy pronunciando nous, o vos, o nous. Yo pronuncio pronombre de manera correcta. Nous, vous, il, elle. Es cuando estoy pronunciando la palabra que le sigue, que entonces yo traigo la ligadura. Nous aimons. Vous aimez. Ils aiment. Elles aiment. Al final tendría algo así. J'aime, tu aimes, il aime, elle aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Podemos concluir con el verbo que se nos había quedado aquí en la lista de ejemplos, el verbo écouter, que también comienza con una vocal. Así que vamos a aplicar las dos nuevas reglas que aprendimos con estos verbos que comienzan en vocal.
El verbo écouter se conjugaría entonces así. J'écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent, elles écoutent.